bienvenidos a este pequeño espacio dedicado a la imagen pública. Hoy tenemos un tema muy interesante y que a todos nos apasiona y aunque no nos demos cuenta, esto nos afecta a nuestro día a día. Y son los estímulos verbales, no verbales y mixtos. El día de hoy vamos a analizar a tres personajes políticos y vamos a ver cómo manejan estos estímulos y qué mensaje le están mandando realmente a la gente. Y bueno, acá yo no estoy sola. El día de hoy me acompañan mis compañeros Javier Vázquez y Ana Pau Zapeta. Entonces, para entrar en materia, vamos a iniciar analizando el estímulo verbal. Y quiero decirles que hoy tengo la dicha de hablarles de un personaje muy conocido en nuestro país, así que les quiero presentar a Sandra Torres, quien fue candidata a la presidencia en Guatemala en las elecciones de 2023. Acá quiero enfatizar en dos preguntas que son piezas fundamentales, ya que pues nos van a ayudar a entender cómo funciona el estímulo verbal y qué sucede cuando éste no logra hacer una conexión. Y bueno, iniciando con el análisis, pues vamos a pasar a nuestra primera evidencia y aquí en este momento de la entrevista la periodista al parecer toca un punto bastante sensible y es sobre el tiempo que la candidata pasó en prisión. Aquí el estímulo verbal de Sandra se vuelve muy defensivo y sarcástico y en lugar de responder con datos o con una postura de Estado, esta comienza a atacar a la periodista con frases como gracias por recordármelo. Más adelante vamos a ver que le dice si usted no hubiera puesto atención. Y al final pues todo este uso de la palabra busca invalidar la pregunta y trata de recuperar ese control por medio de la fuerza, pero al final fracasa porque no genera un estímulo no verbal que la vaya a respaldar. Y bueno, para que me entiendan mejor, pues les voy a enseñar el clip. Salario mínimo, ¿cómo no van a corromperse? Usted estuvo recientemente precisamente en la cárcel. Gracias por recordarme, ¿Qué es lo que observó en ese sentido y qué cambios haría? Como pudieron ver, pues su lenguaje corporal la traiciona totalmente. Se nota un tono de voz bastante subido, hay varias interrupciones hacia la periodista y una expresión facial de enojo que contradice por completo su intento de parecer una persona tranquila. Al final, pues no se logra transmitir esa paz o seguridad que un líder debería tener ante una crisis y pues se llega a percibir que es como una falla en la coherencia donde sus palabras de superioridad van a chocar con un cuerpo que está proyectando molestia e inseguridad. Bueno, y ahora pasando a la segunda evidencia, pues se pone a prueba su visión internacional al preguntarle sobre su postura sobre Putin y Zelensky. Aquí vemos que su estímulo verbal es sumamente pobre y se limita a decir que no los conoce, lo cual es una contradicción total con su currículum ya que ella presume maestrías en política internacional. Entonces aquí podemos ver que es un momento donde sus palabras confiesan una falta de preparación en política exterior. ¿Putin o Zelensky? No los conozco. Como bien notaron, pues no se genera un estímulo no verbal de autoridad y su reacción es evadir la pregunta rápidamente con una postura pasiva que confirma que no domina el tema. Y bueno, con eso terminamos el análisis de Sandra y vamos a pasar al estímulo no verbal. Así que los dejo con Ana Pau y te cedo la palabra. Muchas gracias, Rosy. Y yo les voy a hablar sobre el estímulo no verbal, que se entiende como toda la comunicación no verbal, el cual es el proceso de transmitir mensajes, emociones e intenciones sin el uso de palabras habladas o escritas, lo cual constituye más del 80% de nuestra comunicación total, influyendo poderosamente en la primera impresión que formamos de los demás. Dentro de los estímulos no verbales tenemos los movimientos corporales, el cual incluye los gestos, las posturas, etc. Tenemos las expresiones faciales, el cual son el reflejo principal de las emociones, como alguna sonrisa, una cara de preocupación, desprecio. También tenemos el contacto visual con el público y cómo podemos tener nuestra apariencia física, el cual se detalla con la vestimenta, el peinado y el arreglo personal. Y yo les voy a hablar sobre la presidenta Laura Fernández Delgado de Costa Rica,
y ella es una política costarricense del partido Pueblo Soberano, quien cuenta con estudios de ciencias políticas y políticas públicas y también sobre gobernabilidad democrática en la Universidad de Costa Rica. Y en este caso tenemos como evidencia el primer discurso oficial como presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. Anhelo con fervor que su voluntad me guíe en cada paso, porque hoy no asumo. La mandataria se dirigió al país durante la ceremonia de traspaso de poderes en el Estadio Nacional. Como el estímulo no verbal presenciado es que durante todo el discurso de toma de posesión, la presidenta Laura mantiene una postura erguida detrás del podio, lo cual presenta y nos indica que es un estímulo de liderazgo sólido. También refuerza verbalmente este lenguaje corporal al afirmar que no le temblará el pulso para tomar futuras decisiones, las cuales puedan ser difíciles. También tenemos como ejemplo sus gestos al referirse a Rodrigo Chávez, el expresidente de Costa Rica, y su gestión previa, que funcionan como estímulos de lealtad y continuidad. Su lenguaje no verbal valida la ruta política del gobierno anterior y esto lo hace expresando con la palma de la mano hacia arriba o hacia el pecho, lo cual simboliza apertura, honestidad y ofrecimiento de esa continuidad al pueblo. Al mencionar también a las madres víctimas del crimen, podemos notar que su tono de voz y expresión facial buscan transmitir empatía real, lo cual esto suaviza su postura de autoridad para conectar con el dolor ciudadano. Seguir por esa senda. Ahora bien, ¿por qué esto no nos genera un estímulo verbal? En este caso, el estímulo verbal puede anularse por el ruido, ya que al principio del discurso, el fallo del teleprompter es un ruido técnico. La presidenta deja de transmitir el mensaje público para emitir un mensaje operativo. Esto rompe la conexión con la audiencia y detiene la persuasión. También el video genera más estímulos visuales y auditivos pasivos, como la banda presidencial, las banderas y la presencia de delegaciones internacionales, lo cual refuerzan la autoridad, esto al principio del video. Y también tenemos que el estímulo se queda en la percepción, pero eso no activa la necesidad de emitir un lenguaje porque el mensaje ya está cerrado y concluido con cada punto del discurso. Al ser un acto protocolario donde el lenguaje se utiliza para informar y emocionar, pero en este caso no se trata sobre interactuar o solicitar una respuesta lingüística inmediata del espectador. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Ana Pao. La verdad es que hiciste un análisis bastante increíble sobre este personaje. Creo que al final nos deja muy en claro cómo el lenguaje corporal puede hablar mucho más fuerte que cualquier discurso. Y bueno, pues antes de pasar a ver los puntos a favor y en contra de manera general, ya cuando hayamos visto los tres ejemplos de estos personajes, vamos a entrar de lleno al personaje de estímulo mixto. Quiero decirles que pues se preparen porque este caso integra todo lo que hemos platicado hoy, así que sin más que decir, vamos a pasar a escucharte, Javier, el espacio es todo tuyo. Efectivamente, Rocío, muchas gracias. Sí, este caso pues tiene una mezcla de ambas cosas, ambos estímulos, tanto el verbal como no verbal. Pues un ejemplo claro pues es Javier Milei, ¿no? En este caso pues analizamos un poco su discurso en la Asamblea General de la ONU en el 2024. Pues empezó hablando un poco de la historia de la ONU, su función durante los últimos 70 años, de cómo ésta surgió después de dos guerras mundiales y pues mantuvo una paz relativa por estos 70 años, pero también hace una fuerte crítica a cómo empezó a cambiar sus prioridades y que ya dejó de ser una organización que busca realmente la paz, sino que se convirtió en una organización que se dedica a imponer agendas, ¿verdad? Los llamaba burócratas mundiales.
y pues es parte de lo que podemos mencionar respecto a su discurso, un discurso directo, elocuente, bien estructurado y preparado. Si lo comparamos con el ejemplo de Sandra Torres, que el estímulo verbal pues fue algo más improvisado, pues hay una brecha muy grande. Podemos decir a favor de Sandra Torres que fue un discurso, bueno, que entre un discurso y un debate o una entrevista, pues a veces pues, llevan un nivel de preparación diferente, porque a veces en las entrevistas no te dan las preguntas que te harán, algunas sí te las dan, pero pues debe existir una preparación, ¿no? En contraste con el discurso eh, de Milei, pues podemos decir que hay una gran brecha de preparación en lo que hablamos del estímulo verbal, ¿verdad? Ahora bien, en parte del lenguaje no verbal, tenemos que tener claro que no solamente es la utilización de las manos o de hacer gestos, sino que también interactúan otros fenómenos como el tono de voz y el volumen de la misma. Y en este caso, pues podemos decir que fue algo más monótono y transaccional, lo que nos da a indicar que la función principal era un llamado a la acción y reflexión más que el de motivar a los oyentes, o tal vez no iba tan enfocado en apelar a las emociones de quienes los escuchaban. No sé si era esa su intención, pero podemos rescatar en ese aspecto que era más que todo un discurso que llamaba a la acción más que a apelar por las emociones. Respecto a sus expresiones faciales, si bien es cierto que pudo haber usado más gestos y ser más expresivo, utilizar más las manos, eh, pues por la formalidad del asunto, ¿no? Pues no se prestaba para más. Cabe resaltar que a pesar de que estaba leyendo un discurso, se esforzaba por ver más hacia cámara y ver al público. También en parte de la falta del espacio, el enfoque de la cámara pues no daba espacio a mostrar más. Pero eso es lo que podemos resaltar entre estas dos mezclas de estímulos. Y pues Javier Milei se caracteriza porque el estímulo verbal que él usa sea el que prevalezca, ya que su fuerza principal está en el contenido y no tanto en sus gestos, ¿verdad? No sé si tienes una opinión respecto a esto. Claro, y siguiendo esa línea, quiero que nos detengamos un poquito en esa comparación que hiciste entre Milei y Sandra. Creo que sí se nota una gran brecha de preparación en el estímulo verbal de ambos. Vimos que Milei, pues en su discurso se percibe con un nivel de preparación muy distinto, mientras que a Sandra, pues se le siente más improvisada en ciertos contextos. Ahora, sobre lo que decías del dominio en el discurso, no quiero sonar discriminativa, pero me puso a pensar si los hombres suelen tener más dominancia al hablar. Y estoy investigando y sí hay estudios sobre esto, que por cierto en pantalla les estarán apareciendo los links de estas investigaciones por si quieren profundizar más en el tema. Y bueno, resulta que más que una capacidad natural, a veces las mujeres en la vida pública se ven como más obligadas a enfocarse más en el estímulo no verbal, o sea, vestimenta, maquillaje, peinados, porque socialmente se les juzga más por eso que al hombre. Pero no creo que esto vaya a ser siempre una regla de oro, porque tenemos un claro ejemplo con la presidenta de Costa Rica, siendo su primera elección ya ganada, me parece que tuvo una preparación excelente y pues en su primer discurso oficial no se le vio como esa aura de nerviosismo. Creo que al contrario supo manejar bien su comunicación no verbal y demostró mucha seguridad desde el inicio. Y bueno, aprovechando con esta presidenta, creo que los puntos a favor
como mencioné anteriormente, pues son su excelente manejo del estímulo no verbal y en contra o más bien en puntos suspensivos, al ser su primer periodo, pues queda a ver si esa buena comunicación se traduce en resultados de gestión. Pero bueno, para no darle tantas vueltas y ya que estamos entrando en materia, vamos a ver los puntos a favor y en contra de forma muy general. Y bueno, a lo que yo encontré, creo que puntos a favor pues están la elocuencia, seguridad y estructura. Puntos en contra, improvisación, monotonía y frialdad emocional. Creo que al final hay que entender que estos estímulos se complementan y van de la mano siempre. No puede ir uno solo y dejar el otro para el final de la carrera. No sé qué piensas tú, Javier. Bueno, pues en resumen, yo no te podría decir que un tipo de estímulo es más importante que otro, porque cada uno tiene distintos usos y funciones que se complementan entre sí y considero yo que los más efectivos suelen ser los estímulos mixtos, sí, ya que combinan elementos verbales y no verbales para transmitir mejor el mensaje. Y pues esto ocurre independientemente del medio, sea en persona, sea por radio, por televisión, por redes sociales, incluso en situaciones que podríamos creer en las que predomina el estímulo verbal, como por ejemplo un comunicado escrito, los estímulos no verbales siguen siendo importantes. Por ejemplo, el tamaño de la letra, el tipo de fuente, los colores o la distribución visual también comunican algo y generan percepciones en el receptor. Otro fenómeno es que en las campañas políticas sucede mucho esto, que una pancarta no solo transmite palabras, sino que también transmite información por la imagen y colores que se utilizan. La postura del candidato, la ropa, los colores y hasta las personas que aparecen en la fotografía. Un ejemplo que podemos mencionar fue el caso de un candidato que aparecía junto a su esposa en ciertas fotos y pues recibió muchas críticas y le hicieron memes, ¿no? Entonces, prácticamente ahí no hicieron falta palabras para generar esta reacción pública, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar atentos a cómo usamos los estímulos verbales y no verbales, ya que casi siempre van de la mano como un complemento y pueden influir directamente en la percepción y reacción de las personas. No, sí, la verdad, qué buen punto, Javier. Tienes muchísima razón porque a veces pensamos que la comunicación no verbal es solo mover las manos, pero en un comunicado, una pancarta o incluso un post de redes sociales, todo lo visual es nuestra carta de presentación. Y ajá, el candidato que dices es el famoso Chispa López y su esposa Mildred de López. Este candidato se postuló para alcalde de Misco en las elecciones pasadas y esa foto de campaña generó muchísimas críticas y comentarios entre los misqueños, lo que nos demuestra que cada detalle, desde quién te acompaña hasta cómo posan, envía un mensaje poderoso. Esto nos deja una gran lección. Todo es importante y debe analizarse profundamente antes de proyectar esa imagen y estimular al público. No podemos dejar nada al azar porque, como vimos con la marca política, el estímulo mixto es lo que finalmente convence o aleja al electorado. Al final, la clave es la coherencia, que lo que decimos con palabras esté en total sintonía con lo que proyectamos visualmente. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. La verdad que fue un gusto compartir este espacio de aprendizaje con ustedes y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.